Tengan buenas tardes. De verdad que para mí es un gran gusto, un gran honor estar aquí con ustedes compartiendo. Gracias al comité organizador por haberme invitado. Y vamos a hablar de un tema ya para comenzar, que es realmente de mucha importancia, la considero yo, por las implicaciones médico-legales que se tienen con respecto a un tema como es la imputabilidad. Como ya lo van a ver ustedes más adelante, pues resulta de interés cuando estamos en el área sobre todo de la salud mental. Vean. Empecemos con lo común que tenemos. Cuando antes se hablaba de que se acusaba a una persona por haber cometido un delito, se hablaba de que era el acusado, el detenido, el violador, el asesino. Es decir, se utilizaban muchos términos que fueron un tanto peyorativos, pero no tenían un concepto adecuado. Cuando hablamos de imputabilidad, viene precisamente del acto de imputar a alguien, ¿sí? Imputar es el acto de atribuirle a alguien un hecho. Es decir, cuando hablamos y ustedes ven, escuchan en la radio, en la prensa, leen y todo eso, hablamos precisamente de una persona que está imputada por un delito que ha cometido. Es decir, eso es el ser imputado. Pero aquí es donde está lo importante de esto. La imputabilidad es un concepto jurídico, pero con una base psicológica. Es decir, esto es bien importante porque la base psicológica es lo que va a determinar precisamente lo que nosotros vamos a hacer y en qué comprende y en qué consiste todo esto. El fundamento de la imputabilidad, entonces, se va a encontrar en el libre albedrío que tiene cada persona de decidir lo que tiene que hacer. Es decir, un juez me va a sancionar por un delito que yo he cometido, pero debo tener conservadas mis facultades mentales para que yo sea responsable de ese hecho. Si yo no tengo conservadas mis facultades mentales, entonces vamos a tener que hacer uso de psicólogos, psiquiatras, es decir, que lo vamos a ver más adelante. Pero quizás lo importante que nosotros debemos de ver es de que para que una persona pueda responder por sus actos, esta persona debe tener sus capacidades mentales adecuadas, conservadas, es decir, que estén normalizadas en ese sentido. Es decir, el libre albedrío que nosotros tenemos, que es la capacidad para decidir, que como ven ustedes, puede perderse en algún momento, por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad mental, como la esquizofrenia, o que nunca hayamos tenido esa libertad de poder decidir, como por ejemplo un síndrome de Down o un retraso mental. Cuando hablamos de imputabilidad, vean ustedes de que aunque es un concepto jurídico, es decir, utilizado por los abogados, también en el contexto médico se utiliza porque habla de que la persona que va a ser imputable, es decir, que el juez, el fiscal lo va a reconocer como imputado, debe de tener este conjunto de condiciones psicobiológicas conservadas. Es decir, estas condiciones neurobiológicas de madurez, de desarrollo en su cerebro, de estructura de personalidad normal, de que no esté psicótico, deben de estar conservadas para que las leyes vigentes puedan procesar a un individuo que ha cometido un delito. Es decir, ese es el punto que nosotros tenemos que ver. Vemos que entonces que en otro concepto hablamos de las condiciones psicosomáticas que un individuo debe poseer para responder por un acto. Imagínense ustedes cualquier acto que tengamos, es decir, hurto, violación, asesinato, homicidio, es decir, cualquier cosa. Cualquier persona puede cometer un acto ilegal, pero no todas las personas comprenden lo que están haciendo. Y ya vamos a hablar de eso. Por ejemplo, vean ustedes los menores de edad. Un niño de 8 años yo puedo dejar una pistola ahí, y el niño de 8 años puede agarrar la pistola y matar a su hermanito. El niño comprende entre lo bueno y lo malo, ¿sí?
ven ustedes, comprenden entre lo bueno y lo malo, porque si ustedes a un niño de 8 años le preguntan si eso es malo, digamos, tirarle una piedra a una señora, le va a decir si es malo. Pero esa capacidad que él tuvo para agarrar la pistola, para disparar, él no la comprende. Entonces, por eso los menores de edad tienen un código penal diferente al del adulto. Los menores de edad sí tienen ese concepto porque como el desarrollo neuronal no está todavía en su potencial alto, es decir, no van a poder como discernir entre lo que está pasando entre una acción. La siguiente. Entonces quiere decir que la imputabilidad, digamos, la imputabilidad va a tener 4 condiciones que son bien importantes. Para que una persona pueda responder penalmente o civilmente o en cualquier proceso judicial, debe tener estas condiciones, es decir, un estado de madurez mínimo fisiológico y psíquico, es decir, que haya desarrollado su contexto cerebral, que tenga plena conciencia de los actos que se le realizan, porque por ejemplo puede estar bajo influencia de drogas, o una persona epiléptica que ha tenido un estatus convulsivo, es decir, va a tener alteraciones de conciencia y puede cometer un delito. Que tenga capacidad de voluntariedad, es decir, que esta persona lo haya hecho un hecho ilícito porque él decidió hacerlo. Por ejemplo, a mí me pueden decir, mira, si no nos das $100,000 matamos a tu niño, si no matas a aquel doctor que está allá, es decir, vamos a matar a tu niño, es decir, eso ya está en contra de mi voluntad. Es decir, ya eso ya no pertenece a esa esfera. Y que yo tenga capacidad de libertad. Es decir, que la persona pueda decidir por sí misma, que pueda definir lo que está haciendo en un momento determinado. Así es. Entonces quiere decirte que para la imputabilidad, para que nosotros podamos imputarle a un individuo una acción, un hecho ilícito, la persona debe tener esa capacidad de voluntariedad y la inteligencia la deben de tener conservada. Si la capacidad de voluntad y su inteligencia no están conservadas, entonces la persona no va a ser imputable. ¿Sí? Es decir, vamos a ver que las bases psicológicas de la imputabilidad, ¿sí?, son las que tenemos que estudiar nosotros, es decir, como psicólogos, como psiquiatras, para poder evaluar precisamente la imputabilidad. Entonces vean ustedes, la imputabilidad es un término jurídico, pero la base es psicológica, que es evaluada por los psiquiatras y por los psicólogos. Y esto es bien importante porque vean de que los administradores de justicia, es decir, los abogados, tienen algo en común con las ciencias de la conducta, es decir, con los psicólogos y los psiquiatras, y es que se trabaja sobre la conducta del ser humano. Los abogados norman la conducta del individuo en determinada sociedad con leyes, códigos penales, códigos procesales penales, códigos de familia, y el psiquiatra y el psicólogo estudian la conducta del ser humano. Depende que hay como un nexo que cuando se traslada a la psiquiatría forense se convierte en un nexo común, es decir, se va a investigar un hecho delictivo para poder decir si esta persona que lo cometió tiene las capacidades conservadas. ¿Sí? Por esta razón, toda alteración que afecte las funciones psicológicas es causa de que la persona no sea imputable. Es decir, un juez nos va a preguntar a nosotros si esta persona tiene la capacidad mental conservada para responder por un hecho. Pero no nos va a mandar a decir por todas las personas, porque hay personas que obviamente tienen sus facultades conservadas. Tal vez donde va a entrar en el área con las personas que tienen enfermedades mentales, que sufren de una epilepsia, que tienen una drogodependencia, es decir, ahí es donde se va a dar. Pero realmente cuando uno se va a pronunciar en esto, entonces nosotros vamos a hablar, y ustedes lo van a ver en los libros, que se habla sobre la inimputabilidad, que este es el término que como no es jurídico, es decir, el no imputable es inimputable, es lo mismo, ¿sí? Es decir, nosotros no vamos a hablar de que, mire, esta persona es imputable porque la esquizofrenia que tiene está bien trabajada con medicamentos y él puede comprender lo que está haciendo. No hablamos de imputabilidad nosotros, ni de inimputabilidad, porque son términos genéricos, jurídicos, sino que nosotros vamos a hablar precisamente del contexto médico, psicológico que nosotros tengamos. Sigamos.
Manuel Osorio, en el diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, habla de que la imputabilidad es la norma. Es decir, nosotros cometemos un hecho ilícito y nos imputan ese hecho y tenemos que responder por ello ante un juzgado. Eso es lo que se tiene. Quiere decir que la inimputabilidad sería la excepción. Porque ¿de dónde nace todo esto que hay que trabajar sobre la inimputabilidad? Y recuerden ustedes, es decir, todo lo que les hablaban, algunos están jóvenes, otros tenemos más edad, pero antes uno hablaba y decía, cometí un delito, hagan de caso que yo mataba a alguien. Y entonces mi abogado me decía, mira, vos asumí demencia, ¿sí? Asumí demencia y ya salía libre. O tenía la constancia de un médico que decía que yo había estado ingresado en un hospital psiquiátrico y con eso me liberaba el juez. O decía que yo padecía de un trastorno bipolar y con eso me liberaba el juez. O sea, antes era más fácil, porque no se tenía una conceptualización de la influencia de las enfermedades mentales sobre la administración de justicia. Pero hoy ya no es así. Hoy, a través de estos conceptos, lo que se requiere es determinar si la persona que cometió un delito tiene conservadas sus facultades para poder ser procesada. Y así es como ustedes ven de que, por ejemplo, en Inglaterra, esto que estamos hablando de los códigos penales, han cambiado. Ustedes han visto noticias que, por ejemplo, hace unos años que 2 chicos de 14 años mataron a su papá y a su mamá, y un juzgado determinó que debían ser juzgados como adultos. Y así fue, pues les pusieron 60 años de cadena, que tenían 14 años. Es decir, hay países que tienen sus propias leyes y que también valoran el concepto de capacidad mental que un individuo pueda tener. Un acto no es ilegal y por ende no va a ser penable, a menos que quien lo cometa tenga la capacidad de reconocerlo, que ese acto es ilegal. Es decir, si yo no puedo reconocer, no puedo diferenciar entre el bien y el mal, entre lo que es lícito o ilícito, entre lo que es bueno y malo, tengo que demostrar. Porque yo les puedo decir, mire, no conozco lo que es entre el bien y el mal, o estoy, por ejemplo, en las áreas de Colombia, Brasil, tienen muchos problemas porque hay indígenas que no tienen sus propios aspectos culturales, es decir, posiciones religiosas, sus propias leyes. Sí, y eso es una cuestión que ahí se le va dando. Pero nosotros aquí en El Salvador tenemos que ver precisamente si quien cometió un hecho ilícito o un acto ilegal tiene la capacidad mental conservada para poder responder por ello. El problema es este, y aquí es donde es lo interesante de esta ponencia. ¿Cómo nosotros podemos decir que alguien puede tener la capacidad mental conservada? Y fíjense ahí, ustedes podrán decir que es fácil. Sí, tiene esquizofrenia, y entonces no puede diferenciar entre lo bueno y lo malo. Sí, tiene alucinaciones, y las alucinaciones le dijeron que matara a su mamá. ¿Sí? O él es un retraso mental y él no comprende lo que está pasando, por ejemplo, un síndrome de edad. Pues sí, pero ¿cómo se hace eso? Es decir, ¿en qué consiste? Y el problema no es tal vez en los diagnósticos que están bien diferenciados. El problema se da en los que tienen problemas que